¿Qué ocurre cuando un mensaje que debía ser privado toma el camino equivocado? Esa noche, con las manos aún temblorosas por la humedad del café y la rabia contenida por una cita que había sido todo menos una promesa, Sofía pulsó enviar, sin mirar. Fue un impulso, una mezcla de vergüenza, cansancio y una pequeña esperanza de ser rescatada, que escapó de su control y se coló en la lista equivocada. El teléfono brilló en su regazo como una evidencia. Un rectángulo de luz que no solo mostraba sus palabras, sino que las exponía. Ven a buscarme. La ubicación. Unas coordenadas que señalaban la plaza frente al teatro, donde las farolas arrojaban círculos de luz naranja sobre los bancos y las hojas húmedas. Se quedó inmóvil, hasta notar que la temperatura de su piel se había hecho otro paisaje. Respiró hondo. Notó el petricor que subía del asfalto, y la sensación de que alguien, en el mundo entero, podría leerla como quien lee un papel vergonzoso. Intentó borrar el mensaje con manos apresuradas, pero la confirmación de envío ya había llegado, entregado. Su pulgar se quedó pegado unos segundos al cristal del teléfono, como si al soltarlo se deshiciera en jirones su dignidad. Más de una vez le había pasado enviar mensajes a la persona equivocada. Una broma que había ido al jefe, una foto que no debía a la familia. Nunca nada tan desnudo como pedir que la sacaran de un sitio por una razón que ni siquiera necesitaba explicar. Había algo en admitir, aunque fuera a través de esas dos palabras, que la había derrotado. La plaza, contaba ella, no era segura después de cierta hora. No porque fuese peligrosa per se, sino porque la ciudad se volvía más indiscreta. Pasaban hombres en patinete que miraban demasiado. Parejas que se besaban sin pensar en testigos, peatones que cruzaban miradas como cuchillos. Sofía se envolvió en el borde de su chaqueta y se escondió detrás de la columna de mármol de la cafetería. Miró el teléfono otra vez. Nadie contestaba. Las gotas del agua de la fuente hacían un sonido monótono, como si el lugar respirara y no quisiese juzgarla. Sin embargo, el mensaje no había acabado en manos de un desconocido. En la agenda de la hermana de Sofía, Elena, su jefe tenía un contacto guardado para emergencias. Casa Cardoso. Un gesto práctico, una previsión que nadie pensó que se activaría así. El mensaje llegó a un teléfono que no esperaba ser el destinatario de una súplica en plena madrugada. Caleb Sampaio vio la notificación en silencio. Estaba en su despacho, la ciudad extendiéndose bajo los ventanales como si fuese un tablero de luces. En la pantalla, el nombre Elena Cardoso, casa, y justo debajo, las dos palabras que hicieron que la taza de café que sostenía perdiera un poco de calor. Ven a buscarme. No era su costumbre mezclar lo personal con lo laboral. Había reglas claras para casi todo en la empresa. Puntualidad, jerarquías, límites. Mantener la distancia era parte de su forma de protegerse del ruido externo. Aún así, la presencia de ese mensaje cortó su rutina como un papel que se desgarra por lo recto. No tuvo una reacción decisiva al instante. Observó la tipografía, miró la hora, hizo un cálculo rápido. La plaza, en ese momento, reunía más riesgos que ventajas. Podía enviar a seguridad, mandar un coche de la empresa, incluso llamar a Elena. Pensó en Elena. La conocía lo suficiente como para saber que no pediría ayuda si no la necesitaba. Pensó en la hermana menor de Elena. Una imagen borrosa en su memoria social, una chica de ojos grandes que trabajaba como traductora freelance y que siempre había mantenido su vida en un volumen bajo. Pensó en cuál sería la cara de Elena cuando supiera que su invitación de emergencia había llegado a un número que no pertenecía a la familia. Caleb ordenó a su secretaria que le preparara el coche. No fue una decisión impulsiva ni un acto heroico. Fue una decisión tomada con la precisión de quien evalúa riesgo y beneficio en segundos. Subió a su Audi,
el motor ronroneando con esa mezcla de promesa y control que parecía acompañarlo siempre. Condujo por calles que conocía de vista, pero no de noche, con el reloj clavado en la nuca. Un trayecto corto, suficiente para llegar antes de que cualquier cosa empeorara. La plaza tenía su propio sabor nocturno. Las farolas, el brillo del asfalto, el olor del humo de una churrería cerrada. Sofía lo vio llegar sin entender del todo qué parte de la escena era surreal. Primero, la silueta. Un coche que frenó con suavidad, luego la figura que salió de él. Alto, traje oscuro, pasos medidos. Los zapatos brillaban bajo el foco de las lámparas como si conocieran caminos. El hombre la miró con la calma de quien sabe que irrumpe sin desordenar más de lo necesario. «Sofía, ¿estás bien?», preguntó con la voz contenida, tan distinta de la que ella esperaba. «¿Te puedo llevar?». La pregunta tenía algo administrativo en su entonación, y eso la tranquilizó. No había exceso de dramatismo, no había imposición, solo una oferta con la forma de una frase. Ella asintió y, sin pensarlo, buscó el borde de la columna con los dedos fríos. El aire le quemaba la garganta y la gratitud le llegó como un golpe suave. No preguntó cómo sabía su nombre. Era una pieza que ella aceptó no desarmar en ese momento. Subió al coche con una mezcla de alivio y la sensación humillante de estar siendo observada. Miró hacia el asiento delantero. Había un paletó de lana, carefully doblado como si le esperase. Caleb lo deslizó hacia ella con un gesto que tenía poco de ostentoso y mucho de práctico. «Póntelo», dijo. «Está más abrigado». Sofía vaciló. El paletó olía a perfume masculino, fresco y apenas amaderado. Lo tomó entre manos como quien recibe algo íntimo en préstamo. El tejido le cubrió los hombros con la promesa inmediata de calor. Fue como si alguien le hubiera ofrecido un refugio doblado y atado con un lazo invisible. El coche partió. Dentro, el silencio fue una geografía donde se instalaron las primeras preguntas. El motor hacía un sonido constante, una barrera que separaba el interior de la fría ciudad. Sofía sintió su corazón, esa pequeña criatura asustada, disminuir la velocidad de sus latidos. Caleb miraba de frente al volante, con las manos colocadas en las dos en punto de las 12, un gesto que parecía mantener todo en su sitio. De vez en cuando, su mirada se fugaba hacia ella. No con la curiosidad de un depredador, sino con la evaluación contenida de alguien que mide hasta dónde puede acercarse sin invadir. «¿Quieres que te deje en casa?», preguntó al fin. «¿O puedo llevarte a un sitio donde te sientas segura?». «En casa es mejor», respondió ella con voz pequeña. «Gracias». Sus palabras fueron simples, sinceras. Se notaba en su postura que eran palabras elegidas con cuidado. No pidió explicaciones, no los forzó. Había un resplandor tras el paletó que bajaba ya hasta sus caderas. Se sentía protegida, pero no segura al 100%. La diferencia entre ambas sensaciones sería esencial en lo que vendría. En el trayecto, el paletó fue más que una prenda. Fue un traductor de intenciones. Cada vez que lo apretaba contra su pecho, sentía la contención de una presencia que no exigía. A veces, con el bulto del paletó como excusa, dejaba que la conversación necesitara menos palabras. Él rompía el hielo con frases medidas, pequeñas observaciones que no eran interrogatorios. «Elena está en la empresa hasta tarde, ¿no?». «Sí», dijo Sofía. «A veces es una mujer de hierro». «Tiene estructura», repuso Caleb. «Y cada estructura protege algo. Es normal». Ella sonrió, una mueca que quiso ser más. Por primera vez en la noche se permitió pensar menos en la humillación del mensaje y más en la curiosidad de ese hombre que, a pesar de su posición y de su distancia habitual, había venido. Cuando la dejó, fue rápido y correcto. Bajó del coche con la misma calma con la que había entrado en él.
Antes de cerrar la puerta, se inclinó ligeramente hacia ella. «Si necesitas que vuelva, dímelo», murmuró. No dijo, «Llámame, ni te preocupes por nada». Su frase guardaba una frontera. Ofrecía ayuda sin promesas vacías. Eso en sí fue reparador. Sofía cerró la puerta. Respiró la noche una vez más. El paletó, ahora envuelto a su alrededor, le dio la fachada que necesitaba para atravesar su propio pasillo. Entró en casa con pasos lentos, como si no quisiera que nadie supiera cómo la habían visto entrar. En el portal escuchó el timbre. La respiración volvió a contenerse. Pensó en borrar el mensaje, en explicar a Elena, en inventar cualquier excusa. Su hermana apareció con una toalla de cabello sujetando su cabellera húmeda, mirada alerta. «¿Sofía?», preguntó Elena sin rodeos, percibiendo la tensión en su hermana como una obligación genética. No le llevó tiempo preguntar por el paletó sobre los hombros, ni por las gotas en las botas. «¿Qué ha pasado?». La escena de la plaza quedó comprimida en los pocos segundos que tardó Sofía en relatar lo esencial. El mensaje, el pánico, el hombre que la recogió. Elena escuchó con la combinación de incredulidad y la inevitable rapidez de quien calcula consecuencias. No hubo regaño amplio, hubo protección contenida. «¿El jefe?», dijo al fin. «¿Caleb?». «Sí», respondió ella. «Llegó en coche y me dio su paletó». Elena palideció un instante, como si el mundo se le hubiera puesto en un equilibrio nuevo. Luego, en un gesto que mezcló sorpresa con la habitual firmeza, cruzó la sala hacia el teléfono. Hizo una llamada. No fue una llamada de demanda ni de súplica, fue una llamada con la forma de aclaración. A los pocos minutos, dejó el móvil apoyado en la mesa con la tapa de la cámara abierta, como si así vigilara que la conversación no se fuera por un desvío. «Mañana hablaré con él», dijo con voz corta. «Necesito que me digas todo con calma». Sofía le contó la conversación fragmentada, las palabras contadas, el asiento del coche, la sensación del paletó. Elena la observó, con la ceja levantada, sin juzgar el rumor de culpa que había, como si supiera que la humillación no exige perdón, que la dignidad es reparada por acciones, no por arrepentimientos. A la mañana siguiente, la oficina de Caleb fue un rectángulo de luz controlada. Las ventanas parecían retener la ciudad para que nada se escapara por los bordes. Elena llegó con la determinación de quien va a poner piezas en su sitio. Llevaba puesta una blusa clásica que subrayaba sus hombros, una falda que indicaba que conocía sus límites y que los respetaba. Al entrar, se encontró con la recepción indiferente. Nadie pasó sin que ella lo supiera. El ascensor los dejó frente al despacho principal, una sala que olía a madera pulida y café fuerte. Caleb la esperaba con la agenda abierta como si la conversación fuese un asunto más a registrar. «Elena», dijo con una voz templada. «¿Qué te trae por aquí tan temprano?». Ella dejó la bolsa en la silla, no con brusquedad sino con la firmeza de quien coloca una ficha encima de la mesa. «Sofía me contó lo de anoche», respondió sin florituras. Quería entender por qué un contacto guardado para emergencias recibió un mensaje que no era para ustedes y por qué se presentó en la plaza. Caleb la miró por un largo momento. Sus manos estaban sobre la mesa, abiertas, sin el gesto de protector a la defensiva. Era una postura de quien no teme ser escrutado. «Vinieron razones humanas», dijo. «No lo consideré un asunto empresarial. No lo convertí en tal». Elena frunció el ceño, no por ofensa sino por la búsqueda de precisión. Había en su voz la mezcla entre hermana y profesional que lo hacía formidable y un poco temido. «¿Qué significa eso exactamente?», insistió. «¿Actuaste por iniciativa propia?». Él asintió. No necesitó dar largas. «Sí, fue por decisión personal. Vi el mensaje, calculé el riesgo y opté por intervenir. No impliqué a recursos humanos,
ni utilicé vehículos de la empresa para algo que fuera más allá de una acción humana. Elena repitió las palabras en su cabeza como quien prueba su textura. Lo que ella buscaba era algo más que un justificante. Quería entender la línea entre cuidado y extralimitación, entre un gesto y una obligación. Caleb lo supo y lo expresó con esa calma que agrieta la duda. No se trató de impresionar ni de invadir, fue puro instinto de proteger. «Protecto está bien», dijo ella. «Pero también hay límites. Soy consciente de que los gestos públicos implican consecuencias. Mi hermana no puede convertirse en un rumor ni en una historia de oficina». La conversación no fue un choque, sino un tanteo. Ambos jugaban con piezas de un tablero donde los roles no se confundían, pero sí se rozaban. Caleb reconoció el vértigo de la situación y ajustó su respuesta con profesionalidad. Elena, por otra parte, mostró su comprensión de que la humanidad no siempre cabe en protocolos. «Lo entiendo», aceptó él. «Por eso hablo contigo. No quiero entrar en territorios que perjudiquen a su vida profesional o personal. Si algo de esto ha causado problemas, me encargaré de arreglarlo». Elena dejó escapar un pequeño sonido, mitad crítica, mitad alivio. La conversación fluyó entre la claridad y la tensión. No se convirtieron en aliados por arte de magia. Se alinearon en sentido común. Al despedirse, hubo un apretón de manos corto, profesional, con el subtexto de un acuerdo tácito. Velar por la integridad de Sofía sin convertir una noche en un expediente. Esa misma tarde Caleb recibió un mensaje en su móvil. No era de Elena ni de su secretaria, era de Sofía. Un texto breve, casi esquemático. «Gracias. El paletó me vino bien. ¿Podemos hablar?» Él miró el mensaje con la serenidad de alguien que conoce su propia velocidad. No contestó al instante. Decidió esperar hasta haber hecho lo que había prometido a Elena. Preservar desde la distancia la normalidad. Pero el regreso de ese «gracias» le provocó una curiosidad que no se permitía etiquetar todavía. Había en esa frase una vulnerabilidad que no pedía rescate. Pedía posibilidad. Mientras tanto, en casa de las hermanas, la sensación no se disolvía. El paletó ocupaba un lugar en el perchero del pasillo, colgando como un objeto extraño que había traído una alteración en la atmósfera doméstica. Sofía lo miraba a ratos, como quien observa una reliquia que no termina de aceptar. Aún sentía que la prenda retenía parte de la noche, el perfume, el calor residual, el gesto que no supo cómo clasificar. «No te lo quedes más tiempo del que necesites», dijo Elena con la voz templada pero cargada de advertencia. «No quiero que te acostumbres a sentirte protegida por alguien que no forma parte de tu vida». Sofía entendió que esa frase no era un reproche, sino una caricia controlada. Su hermana no buscaba encerrarla en una precaución permanente. Buscaba darle herramientas para decidir. Ella lo agradeció en silencio. La idea de devolver el paletó le resultó casi dolorosa. Era como devolver una parte del gesto que la había cuidado, cuando el mundo parecía indiferente. Días después, la llamada que Sofía había solicitado llegó con un matiz distinto. Una invitación discreta de Caleb para devolver el paletó en persona. Dijo que, si ella prefería, podría dejarlo en recepción. Había en su propuesta una doble lectura. La práctica de terminar un asunto y la posibilidad de prolongarlo. Sofía, que había pasado noches rumiando la humillación del envío, aceptó con la misma cautela con que se permite la confianza a una persona nueva. El encuentro en el restaurante no fue romántico en el sentido de una primera cita buscada. Fue un intercambio que comenzó con algo tan mundano como la devolución de una prenda. El local era sobrio, con luces que suavizaban las aristas y una música que no pedía protagonismo. Caleb esperó en una mesa que guardaba distancia suficiente para que ninguno de los dos se sintiera acorralado. No era una cita improvisada, era una escena moldeada para que las palabras tuvieran espacio.
No era necesario que vinieses, dijo ella mientras extendía la mano con el paletó enrollado en un silencio de ceremonia. Quería asegurarme de que estabas bien, respondió él. Y de paso, devolverlo con la intención correcta. Ella sonrió. Había en su respuesta algo de alivio mezclado con una timidez que ya no sonaba como derrota. El paletó pasó de un hombro a otro con la solemnidad de quien entrega algo que ha sido cuidado. Luego, sin un plan previo, el intercambio se alargó. Las palabras encontraron una geometría cómoda. Pequeñas confesiones sobre la vida, la familia que habían perdido juntas en la memoria de Sofía, las rutinas que marcaban la ciudad. Caleb habló poco de negocios. Sus gestos eran más elocuentes que sus frases largas. Observaba, escuchaba, y de vez en cuando hacía una pregunta que no presionaba sino que abría ventanas. Sofía, por su parte, tardó más en hablar de sí misma. Su mundo estaba hecho de traducciones, de noches de trabajo y de la sensación de habitar un lugar que no siempre le pertenecía. Poco a poco, sin aspavientos, fue mostrando vetas de su carácter. Su ternura por las pequeñas cosas, su forma cerrada de exponer los sentimientos como quien guarda cristales en una caja forrada. El paletó había sido el puente, pero lo que nació allí no fue un gesto gregario. Fue una promesa de conversación. El envoltorio de la prenda no borró la humillación original, pero la redujo a un episodio con nombre propio que podía ser revisado y, eventualmente, entendida. Cuando salieron del restaurante, la noche les devolvió la ciudad en un tono más amable. Sofía llevaba el paletó consigo, no como una protección sino como un talismán que la vinculaba a la noche sin imponer narrativas. Caleb, por su parte, se mantuvo en su compostura habitual. No hubo besos en la acera, ni promesas al borde de la luna. Solo la sensación de que algo había cambiado en la distancia entre los dos. La historia, sin embargo, no era solo la de ellos. En la periferia de esa intimidad naciente, una figura empezaba a girar. Rafael, un hombre del pasado de Sofía, que había dejado más que un adiós mal puesto. Había sido un eco persistente, un viejo ancla que de vez en cuando golpeaba las orillas de su vida. No había desaparecido por completo. Sus redes básicas seguían intactas. Cuando supo que Sofía había sido vista en compañía de un hombre importante, su reacción no fue sorpresa, sino cálculo. Rafael apareció una tarde sin anunciarse. No fue en la plaza ni en la oficina de Caleb, sino donde Sofía menos lo esperaba. En la librería donde ella trabajaba a medias, organizando traducciones en los pasillos llenos de lomos y toscos marcadores. Al entrar, trajo chispa y amenaza. Su saludo olía a una familiaridad que ella no quería ofrecer. «Te he visto en redes», dijo él, con una sonrisa que pretendía ser casual. «Estabas con un hombre elegante. ¿Todo bien?» Sofía se tensó. No era solo lo que decía, sino la manera en que su voz buscaba bienes, posesiones, dominio. Ella supo en su nuca que la desviación no se resolvería con una frase educada. No quería escenas públicas ni enfrentamientos en una librería que era su refugio. «Sí», respondió con firmeza, aunque la sorpresa le agitaba el pulso. «Todo bien». Rafael, no satisfecho con la respuesta escueta, avanzó un paso. «No te veo por aquí últimamente. ¿Algún hombre nuevo?», insistió como si estuviera en su derecho de revisar su vida. Ella lo miró. El control que había tomado semanas antes se quebró un poco. En ese momento sabía que no podía ceder a las provocaciones, pero tampoco quería que su dignidad fuese un campo de batalla. «No tienes por qué meterte», dijo, con voz más fría. «He venido a trabajar». Rafael se encogió de hombros, como si aquello fuera un detalle sin importancia. Sin embargo, su mirada se quedó fija, y en ese silencio hubo una amenaza apenas velada. Sabía que el pasado no se cierra tan fácilmente. Sofía sintió la presencia de su hermana en la respiración de la librería,
como si Elena pudiera entrar en el local en cualquier momento y poner las cosas en su sitio. La escena con Rafael no fue una pelea física. No lo permitió la sensación de que era el inicio de algo mayor. Fue un roce, una prueba. Lo que Rafael buscaba no era devolver el amor, sino reabrir una negociación que creía tener con ella. Sofía, por su parte, se guardó la respuesta que hubiera puesto al hombre en su sitio. Salió de la librería con las manos temblando hasta el abrigo. Llamó a Elena con voz entrecortada. «¿Qué hago?», preguntó sin rodeos. Elena la escuchó, y su reacción fue tan inmediata como ancestral. Actuó con la mezcla de protección afectuosa y la eficiencia de quien no pierde tiempo en dramatismos. «Voy para allá», dijo. «No dejes que te haga perder el equilibrio». Lo que Rafael no esperaba era la presencia de Caleb en el siguiente acto. Él supo, por medio de un mensaje anónimo o por la red de contactos que su oficio implica, que un hombre del pasado rondaba la vida de Sofía. No fue un uso de poder, fue una elección. Se presentó en la librería con la discreción de alguien que prefiere que sus actos no generen espectáculo. Cuando Rafael lo vio, su sonrisa se aflojó. Había en aquella figura una autoridad que no pedía licencia. Era un muro firme. «No tengo intención de causar problemas», dijo Caleb con voz serena. «Pero si comienzas a incomodarla, te pediré que te vayas». Rafael replicó con el tono de quien ha empujado a muchos antes y no acostumbra a encontrar un no que le resista. La tensión subió, no por violencia, sino por la clara delimitación de fronteras. Sofía, que había observado todo desde un lugar de prudencia, sintió que algo dentro de ella se asentaba. La sensación de que la elección de alguien por protegerla era una decisión compartida, no un acto de apropiación. Rafael se marchó, con la promesa de volver en la voz, esa amenaza que no se rompe con la distancia. Caleb, por su parte, se quedó un momento más. No ofreció discursos ni promesas, dejó claras las condiciones. No toleraría la intromisión de alguien que no respetase la decisión de Sofía. Ella, al oírlo, sintió que la protección tenía forma humana y límites. No era una red que la asfixiaba. Era un resguardo que le permitía elegir. Por la noche, cuando el paletó descansaba en el perchero y la ciudad pareció recuperar su ritmo habitual, Sofía se acostó pensando en cómo un error, ese mensaje mal enviado, había activado una cadena de decisiones que no parecían pertenecer a la casualidad. Había en el aire una sensación nueva. No era la certeza del amor, sino la percepción de que la dignidad podía ser reconstruida con gestos que respetaban sus límites. Sin embargo, a medida que la historia se desplegaba, no todo estaba resuelto. Las preguntas quedaban en el aire como faros que indicaban caminos por explorar. ¿Hasta dónde se expandiría esa protección? ¿Podía una relación nacer sin que la jerarquía ocupase un espacio que no le correspondía? ¿Aceptaría Sofía que alguien más decidiese intervenir en su vida privada? Y, sobre todo, ¿qué pensaría Elena si la situación se complicaba y se mezclaban afectos con poder? En ese punto, mientras la ciudad dormía y el paletó colgaba como un testigo discreto en el pasillo, la noche parecía contener la promesa de respuestas, pero también, claro, la posibilidad de que el pasado volviera a golpear la puerta cuando menos lo esperaban. Si te gustan las historias en las que el azar abre una puerta que después se recorre con pasos conscientes, quédate. Los días que siguieron al encontronazo con Rafael tuvieron el ritmo de alguien que aprende a andar sobre terreno que cambia. No fueron semanas de vértigo ni de decisiones precipitadas. Fueron jornadas en las que la cercanía entre Sofía y Caleb se fue labrando con paciencia y con cuidado. No hubo promesas grandilocuentes, solo propuestas pequeñas que exigían respuesta honesta. Tomar un café,
acompañar a un acto cultural, cenar sin prisas, todo lo cotidiano, revestido de la atención con la que se trata lo frágil. El paletó dejó de ser una pieza prestada para convertirse en un motivo que aparecía antes de que ellos mismos lo declararan. A veces colgaba en el respaldo de una silla en la pequeña terraza de la cafetería donde solía traducir. Otras, aparecía doblado en el asiento del copiloto a modo de excusa para prolongar una conversación. En más de una ocasión Sofía lo tomó sin pensar, lo apretó contra su cuerpo y, como si aquel gesto fuera un hechizo, encontró la voz para decir algo que la petrificaba en solitario. Los primeros encuentros no fueron nada pulcros, lo cual los hacía sinceros. Se vieron en museos con salas que olían a polvo y a conversación apagada. Él se detenía ante un cuadro sin querer valorarlo frente a la mujer que lo miraba con curiosidad. Y ella, a su vez, se dejó interpelar por opiniones que parecían salir de una cabeza que medía las palabras con una brújula propia. Había cenas con platos sencillos y otras en las que Caleb prefería que no pagasen la nota, no por ostentación, sino por esa necesidad de asumir un gesto que devolvía la noche a una forma adecuada. Cada vez que ella dudaba, él recordaba preguntar, ¿estás cómoda? Y cada vez que contestaba afirmativamente, el paso siguiente era algo pactado. Elena, fiel a su papel de guardiana, no hacía de celadora omnipresente. Más bien procuraba que las condiciones existieran para que su hermana eligiera libremente. Escuchaba y preguntaba, punzaba donde era necesario. A menudo llamaba a Sofía con excusas domésticas y terminaba por preguntarle con voz directa cómo se sentía. En el despacho, cuando la responsabilidad la exigía, mantenía un contacto abierto con Caleb. Eran profesionales que se habían visto forzados a bordear un asunto de personas sin convertirlo en tema de oficina. Aquella frontera seguía marcada y respetada. En privado, Elena insistía en recordar que la dignidad no se reparaba solo con gestos externos. Sofía debía decidir, siempre. Y Sofía decidió, poco a poco. No porque el gesto del CEO fuera un cheque con fecha abierta, sino porque detrás del gesto apareció la constancia. Empezó a responder a mensajes por iniciativa propia, a sugerir planes, a decir sí cuando realmente lo quería y a decir no, sin miedo. Esa construcción de límites fue la base. En uno de los primeros cafés largos, con la luz tamizada y tazas que echaban vapor, dijo algo que fue casi una regla tácita. «No quiero que tu ayuda sea una deuda», le dijo mirando a la superficie de la bebida como si sus palabras fueran la espuma. «Si estás conmigo, que sea por lo que soy». Caleb la miró con atención. No había paternalismo en su silencio. Había una escucha que tomaba nota. Acordaron no hablar de jerarquías cuando estaban fuera del entorno laboral. Acordaron no mezclar favores con expectativas. Fue una conversación breve, sin metáforas grandilocuentes, pero que funcionó como un mapa. Para él, fue un recordatorio saludable. Su posición no le daba derecho a exigir. Para ella, fue un ejercicio de claridad que ganó respeto por sí misma. La convivencia emocional se fue desarrollando con escenas pequeñas que, repetidas, trazaban contornos más nítidos. Una tarde lluviosa, mientras él la acompañaba a una librería vecina, se detuvieron bajo un alero. Él dejó que ella cerrara el paraguas primero. Fue un detalle, una forma de no mandar, de esperar. Otra vez, tras una discusión sin importancia sobre una traducción que le parecía imprecisa, él le envió un mensaje con una sola línea. «Lo discutimos en persona cuando quieras. ¿Te apetece un té?» Ella valoró esa gentileza. La evitación del triunfo en público le confirmó que la relación no iba a construirse en humillaciones. Los amigos y la familia fueron descubriendo una versión de la historia que no coincidía con las suposiciones ligadas al rumor.
Derek, prometido de Elena, era de los que opinaban poco, pero, en su silencio, observaba y aprobaba. En una cena familiar que reunió a un montón de personas y a conversaciones desordenadas, Caleb llegó a casa de las hermanas con una mesura que sorprendió a algunos. Se sentó, conversó con Álvaro, un vecino que traía siempre preguntas para todo, y permitió que su naturalidad desactivara el efecto de las etiquetas. No hubo intentos de confiscación, hubo gestos de cortesía y discreción. El tiempo, sin embargo, no anuló al pasado. Rafael seguía siendo una sombra que a ratos volvía a buscar luz. Sus intentos de reaparecer adquirieron distintas formas. Un mensaje poco amigable, comentarios en redes, la tentativa de colarse en un evento donde sabía que Sofía estaría. No era un villano teatral, sino alguien que optaba por el camino de la incomodidad porque creía que todavía tenía derecho a reclamar. Cuando la persistencia se convirtió en molestia, Sofía se encontró frente a una decisión que la exigía: enfrentar o huir. Recordó la librería y aquel día en que su voz se había quebrado. Esta vez no quiso ceder a la incertidumbre. Preparó un plan con Elena: informar a la policía sobre el hostigamiento, recoger pruebas y, sobre todo, fijar límites públicos. Fue ella quien redactó parte de la denuncia, con la voz entrecortada pero decidida. No lo hizo para recibir protección como un favor, sino para poner en pie su propia seguridad. Caleb ofreció ayuda logística, contactos, vigilancia discreta y la posibilidad de acompañarla. Sofía agradeció y dijo que ella misma definiría cuándo quería compañía. Fue otro ejercicio de autonomía, aceptar acompañamiento cuando lo pidió, rechazarlo cuando quiso estar sola. El pico de la tensión llegó en la terraza de un bar donde Sofía había quedado con una editora que le proponía un proyecto. Rafael apareció sin que nadie lo avisara, con la recomendación de un gesto inoportuno. Sus palabras fueron imprudentes, dirigidas a provocar. Sofía, que había decidido que ya no toleraría que le hablasen como si su vida fuera un territorio ajeno, lo encaró con serenidad. «Eso ya pasó», le dijo. «No tienes derecho a hacer esto». Rafael se rió con desprecio. Un ruido que pretendía quebrarla. Fueron segundos que parecieron extenderse hasta que la figura de Caleb atravesó la terraza con una calma que no necesitaba prisa. No era un avance violento, sino un desplazamiento decidido. Se colocó entre ellos con la autoridad de quien no pretende ser espectáculo. Su voz fue baja, firme. «No hagas esto», dijo. La seguridad en su tono no requería argumentos. Rafael intentó mantener su pose, pero su gesto se deshizo con la mirada de quienes saben que la línea se ha trazado ante ellos. No hubo golpes, solo la constatación pública de límites que no admitían discusión. Rafael se marchó con la promesa de no volver a molestar o con esa variante de amenaza que suele funcionar como un aviso vacío. La atmósfera, sin embargo, quedó menos opresiva. Sofía notó cómo su pecho se aliviaba, no tanto por la intervención en sí, sino por la claridad que implicaba. Alguien, y no una entidad abstracta, había puesto su cuerpo contra la intromisión, y la opción había sido suya. Era importante para ambos que las personas que los rodeaban reconocieran que la protección no anulaba la elección. Así, tras aquel episodio, hubo una conversación larga, en la que Sofía explicó cómo se había sentido, y Caleb repitió lo que había hecho y por qué. No hubo dramatismo. Fue una conversación franca que terminó con un gesto que cerró muchas dudas. Ella, en un momento de verdad, se acercó y lo besó. No fue un beso robado ni un acto de gratitud. Fue un beso con la forma de una decisión. Fue también la primera vez en la que su contacto físico fue una iniciativa suya, no una reacción. Él la devolvió con la misma calma medida que había mostrado desde el principio. Le devolvió el gesto con ternura y sin apresuramientos. Fue un sello,
no una sentencia. Ambos en ese intercambio marcaron la dirección. No se trataba de rescate, sino de compañía elegida. Con la certeza de ese beso, la relación transitó hacia la intimidad de la convivencia emocional. Llegaron las noches compartidas que no eran fogonazos, sino la construcción de rutinas. Cenar juntos de vez en cuando, alternar noches de lectura, ayudarse con piezas prácticas. Él le enseñaba a Sofía a elegir corbatas para eventos formales, mientras ella lo instruía sobre la precisión de ciertos matices idiomáticos que él encontraba fascinantes. Uno de esos gestos, aparentemente mínimo, se quedó grabado como un símbolo. En un viaje corto fuera de la ciudad, durante una mañana fría, el paletó apareció una vez más. Lo arrugó en su regazo, y con una sonrisa tímida, se lo ofreció de nuevo, pero esta vez no como salvavidas, sino como objeto compartido. Se lo pasó para que ambos se cubrieran bajo la mesa mientras esperaban que el tren reanudara su marcha. No hubo posesiones, solo pertenencia. No todo fue calma. Tuvo lugar una discusión seria sobre expectativas. En la cocina de la casa de las hermanas, una noche en la que los platos estaban sin recoger, Sofía puso una de las dudas que la rondaban desde hacía tiempo. A veces me pregunto si esto encaja en nuestras vidas, dijo con la voz baja. Temo que la gente piense que mi relación se debe a lo que tú eres, y no a lo que soy. Él la miró con honestidad. Esa clase de conversación lo exigía. Se acercó. No lo hizo con grandilocuencias. Fue una cercanía que respetaba la línea que ella había pedido desde el principio. Se sentó frente a ella y tomó sus manos. No quieres favores que te definan, y yo no quiero ocupar un lugar que te quite agencia, dijo. Si estamos en esto será porque te quedas por lo que eres, no por lo que yo represento. No estoy aquí para proteger una parte tuya y esconder otra. Estoy aquí para caminar a tu lado. Fue una promesa sin teatralidad. Para ella, significó que su voz era un instrumento decisivo en la relación. Para él, fue la confirmación de que el poder no era un atajo, sino una responsabilidad. A partir de entonces, sus movimientos fueron más conscientes, más cercanos a una alianza que a una asimetría. Las noticias sobre su relación llegaron, como suele ocurrir, con la lentitud de alguien que duda en pronunciar algo verdadero. Hubo comentarios en la oficina y murmullos en círculos sociales, pero nada que cambiara la manera en la que ambos se trataban en privado. En el entorno profesional, Elena siguió siendo la guardiana. En una reunión en la que alguien hizo una broma de mal gusto sobre favoritos, ella lanzó una mirada que puntualizó el código. En su familia se cosechaban lealtades, no rumores. Fue un gesto que cerró bocas sin necesidad de palabras. La siguiente gran estación fue una decisión que ninguno de los dos pretendió acelerar: vivir juntos. No fue algo anunciado con fanfarrias. Fue una conversación que surgió una mañana en la que Sofía, entre tazas de té, propuso que podrían probar, durante un mes, a compartir semanas alternas. Era un plan que le permitía comprobar cómo funcionaba la convivencia sin perder su independencia. Él aceptó con la paciencia que le caracterizaba. Montaron un calendario, acordaron responsabilidades y establecieron reglas de convivencia que sonaban más a un contrato de afecto que a una imposición. Fue, de nuevo, la negociación de dos adultos. Las primeras semanas como compañeros de piso fueron una sucesión de hallazgos. Él descubrió rituales domésticos que la tranquilizaban. Ella aprendió a convivir con horarios de trabajo que a veces reclamaban silencio a medianoche. Hubo risas y malentendidos, pequeñas pruebas de tolerancia que se resolvían con café y conversaciones. En más de una noche se durmieron leyendo, con la luz de la lámpara encendida. Las manos, a veces, se buscaban y se encontraban sin prisa. La intimidad se fue volviendo menos dramática y más sólida.
Un lugar seguro donde podían mostrar fragilidad sin que se convirtiera en deuda. Llegó el día en que, caminando por la plaza donde todo había empezado, Caleb se detuvo en el centro, entre las farolas que daban luz anaranjada en la noche, y lo hizo con una pausa distinta. Había una certeza contenida en su gesto. No era un gesto impulsivo, ni un espectáculo. Miró a Sofía y tomó su mano. «Quiero que esto sea algo que construyamos», dijo. «No tengo prisa, pero quiero que sepas dónde quiero llegar». Ella lo miró. Sus ojos por un momento fueron un mapa de dudas y certezas. Pensó en la pérdida de sus padres, en la responsabilidad de Elena, en las decisiones que habían tomado juntas. Pensó, sobre todo, en la sensación de ser elegida por alguien que respetaba su libertad. «Yo también quiero», respondió. «Pero necesitamos estar seguros de que seguiremos eligiéndonos». Fue un acuerdo que sonó más a pacto que a formalidad. No hubo anillos inmediatamente, ni declaraciones presidenciales. Hubo una conversación larga en la que enumeraron temores y deseos, donde se prometieron transparencia y tiempo. Con el paso de los meses, el acuerdo fue tomando forma de plan. No tardó la propuesta formal. En una noche en la que una tormenta ligera lavaba el aire de la ciudad, Caleb preparó una cena sencilla en casa. Puso la mesa con mimo, y tras un postre que ambos recordaron por su sabor a calma, se arrodilló de forma natural, no por obligación sino por impulso contenido. Le ofreció un anillo que no brillaba para la foto, sino para aquello que quería nombrar. Una vida en la que la protección no borraba la autonomía. Sofía aceptó con la misma certeza que había tomado en aquel beso en la terraza. No fue un sí arrancado por el momento, sino por la acumulación de minutos en los que ambos habían demostrado que podían cuidar sin coartar. La boda llegó meses después, no como un acto de ostentación, sino como una celebración íntima entre familia y amigos cercanos. Elena sostuvo el velo con la precisión de quien sabe que cada gesto es una promesa para la vida. Derek fue el anfitrión perfecto. Los amigos trajeron anécdotas que provocaron risas y alguna lágrima controlada. No hubo discursos que prometieran perfección, solo palabras que nombraron la honestidad y la decisión. En la ceremonia, cuando se intercambiaron votos, Sofía habló de la dignidad reparada con acciones que no la empequeñecían. Caleb habló de la responsabilidad de amar con límites. Fueron votos sin grandilocuencias, y por eso sonaron fieles. El paletó, esa prenda que tantas noches había mediado, volvió a aparecer. Colgado en una silla, con discreción, como recuerdo del punto de partida. En el brindis final, Elena levantó su copa y dijo, con un humor seco que emocionó a todos: «Gracias al paletó, que ha enseñado el camino». Los años no borraron la memoria de la vergüenza inicial, la transformaron en una narración que ambos contaban con humor y sin victimización. La vida en común se fue tejiendo con decisiones conjuntas, proyectos laborales compatibles, viajes cortos y hasta la rutina de cocinar juntos los domingos. Un día, al constatar que la casa tenía una risa persistente, algo que antes había sido escaso en la vida de Sofía desde la pérdida de sus padres, comenzaron a plantearse la posibilidad de tener un hijo. No fue un impulso automático. Fue otra de esas decisiones que conversaron, pesaron y acordaron. Cuando la noticia llegó, con un test que brilló sencillo y definitivo, ambas familias fueron convocadas por la sorpresa y la alegría. La expectación fue celebrada con calma. Para Elena, que había sido una presencia inquebrantable desde el principio, el anuncio supuso una alegría contenida que se volvió a abrazos y planificación. En la ecografía temprana, mientras el latido tímido del futuro se dibujaba en blanco y negro, Sofía sintió una plenitud que no tenía que ver con ser salvada, sino con ser parte de algo compartido. Caleb, que había aprendido a conjugar el poder con la responsabilidad,
se mostró emocionado con esa serenidad que lo caracterizaba. Organizó horarios, conversó sobre paternidad y reservó silencios para escuchar. La coda de la historia vino una tarde de primavera, cuando caminaron por la plaza donde había comenzado todo. Los bancos estaban bañados por una luz amable, y el paletó, ahora limpio, reparado, guardado en un armario que era de ambos, flotó en la memoria como un hilo que unía aquel impulso tembloroso con la decisión consciente de los años. Sofía miró a Caleb. Él apoyó una mano en su vientre con el reflejo de quien reconoce las etapas. Error, decisión, elección. No hizo promesas grandilocuentes. Con su gesto se cerraba un círculo. Aquel, ven a buscarme accidental, había encontrado respuesta en la responsabilidad humana, no en el privilegio. En la última escena, durante una pequeña celebración familiar que reunió a las personas que habían sido constantes, Sofía se apoyó en la figura de su hermana y compartió una mirada cómplice con Elena. No hubo discursos triunfales, solo la calma de saber que la dignidad no se pierde para siempre si se la rescata con acciones respetuosas y con límites claros. Caleb, a su lado, apretó su mano. No como quien reclama triunfo, sino como quien acompaña la decisión que ambos habían tomado. El paletó ya no era un objeto que indicara algo que faltaba. Era un emblema de elección. Su textura guardaba la memoria de la noche fría, del motor del Audi, de la plaza y de los bancos bajo la luz. Pero también portaba la huella de cenas simples, de conversaciones que resolvieron dudas y de momentos en los que se escucharon las necesidades reales del otro. Había dejado de ser un símbolo de rescate para ser la prueba de que los gestos, cuando se acompañan de respeto y de voluntad, pueden transformar la vergüenza en dignidad. Y si algo quedó claro en todo el trayecto, fue que el poder, cuando se ejerce con cuidado, no es una vía para tomar decisiones por el otro, es una herramienta para proteger la libertad de elección. Sofía no fue un destino elegido por un gesto aislado. Fue una mujer que, tras un error, reclamó su capacidad para decidir y la ejerció. Caleb no fue un salvador sin reparos. Fue un hombre que llevó su autoridad con templanza y que aprendió que el cuidado verdadero no anula la autonomía. Elena siguió siendo el ancla que recuerda que la familia existe para sostener, no para decidir. La noche en que todo empezó, quedó en la memoria, como una anécdota que ya no dolía. Era la prueba de que, a veces, un pulgar tembloroso puede trastocar el curso de la vida, pero el verdadero cambio se hace con pasos conscientes y con respeto. Un mensaje enviado por error llevó al CEO a tomar cartas en el asunto, y lo que comenzó como un impulso se convirtió, finalmente, en una elección compartida. Si esta historia te conmovió, compártela y suscríbete para encontrar más relatos donde el respeto y la decisión forman el centro.